Hola, mi nombre es Víctor Castro, alumno de la carrera de Nutrición y Dietética en la Universidad Privada del Norte. En esta oportunidad les hablaré sobre tres temas muy importantes que abarcan la carrera. Como primer tema hablaremos sobre pigmentaciones. Como segundo, el pardeamiento enzimático y no enzimático. Y por último, la fermentación de los alimentos. Empezaremos a hablar sobre el pigmento. Entendemos que por definición el pigmento es una materia colorante que tiene como función principal dar color a algo. Este tinte puede tener un origen natural o un efecto artificial. Desde los tiempos más remotos, el hombre los ha utilizado para su presencia en el entorno natural, pero ya con el pasar de los años, este comenzó a producirlos en gran escala de forma industrial. Gracias a estos pigmentos es posible conferir un cierto color a los alimentos, la ropa y los cosméticos. Por ejemplo, generalmente se usan pigmentos en polvo que se agregan a un material incoloro o inodoro, que son como el agua. Por ejemplo, hay pigmentos que actúan como tintes permanentes y otros que con el paso del tiempo dejan de teñir las sustancias en cuestión. Tipo de pigmentos. Existen dos tipos de pigmentos, naturales y artificiales. Los naturales encontramos a los de origen vegetal y origen animal. Los de origen vegetal son llamados también pigmentos fotosintéticos y son sustancias capaces de captar energía lumínica y transportarla en energía química mediante la fotosíntesis. Dentro de este grupo de pigmentos de origen vegetal encontramos a los fenólicos, que son un grupo de compuestos conocidos como ácidos fenoles, flavonoides, antocianinas, catequinas y taninos que constituyen un amplio grupo de sustancias químicas consideradas metabolitos secundarios de las plantas, con diferente estructura química y propiedades. Flavonoides. Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales y protegen al cuerpo del daño producido por agentes oxidantes, como los rayos ultravioletas, la polución ambiental, sustancias químicas presentes en alimentos, etc. Antocianinas son compuestos presentes en las frutas y vegetales de color rojo, morado y azul, como los arándanos, frutos rojos, moras, col, entre otros alimentos. Las catequinas. Aquí hablamos de una enorme fuente de antioxidantes, es decir, entre muchas otras cosas, protegen del daño que causan las radiaciones libres, como el envejecimiento prematuro de las células y los tejidos. Se encuentran en el té, cacao y bayas. Los taninos. Poseen propiedades astringentes y antiinflamatorias. Estos tienen un ligero olor característico, un sabor amargo y astringente, y su color va desde el amarillo hasta el castaño oscuro. Los principales alimentos que poseen este grupo félico son la uva, cacao, canela y entre otros alimentos. Los carotenoides son un grupo numeroso de pigmentos muy difundidos en los reinos vegetal y animal. Se encuentran en frutas y verduras como el jitomate, zanahorias, piñas y cítricos y además en flores como el girasol. La clorofila es el principal pigmento en las plantas y es la que da su color verde característico. Esta se encuentra dentro de los tilacoides y los cloroplastos de las células vegetales, aunque esta va desapareciendo al acercarse a la senescencia para dejar paso a otros pigmentos como los carotenoides. La estructura de las clorofilas es un dihidroporfirina compuesta de 4 pirroles y un anillo de ciclopentanona. Dentro del pigmento de origen animal encontramos a dos compuestos muy importantes que le van a dar la coloración a esta, que son la hemoglobina y la mioglobina. La hemoglobina es el pigmento rojo de la sangre que además es un grupo carboxilo y está unido a la globina. Es de color púrpura y se oxida dentro del organismo para formar la oxihemoglobina, que es de color rojo escarlata y constituye un compuesto inestable que cede el oxígeno en los tejidos transformándose de nuevo a hemoglobina. Mioglobina. La mioglobina es el principal pigmento de la carne y el color de este producto depende fundamentalmente del estado en el que se encuentra la mioglobina. Por último tenemos a los pigmentos artificiales o llamados también sintéticos. Son aquellos que su proceso de obtención requieren reacciones químicas más o menos complicadas para el uso de tipo alimenticio, como dentro de ellos tenemos a la tartrazina, al rojo 40 y al caramelo, que estos son perjudiciales a la salud a largo plazo. Como conclusión final, debemos de promover el consumo y el uso de productos y alimentos que contengan pigmentos de origen natural, ya que estos no van a ser perjudiciales a la salud como los pigmentos o los colorantes artificiales. Bueno, ahora les hablaré sobre el pardeamiento enzimático y no enzimático. Como definición, empezaremos con el pardeamiento. Así podemos conocer acerca de qué es. El pardeamiento de por sí es un
proceso por el cual los alimentos toman un color marrón debido a ciertas reacciones químicas especiales. Estas son una de las reacciones más notables de la química de los alimentos y constituyen un importante campo de investigación por sus implicaciones en la salud, nutrición y su impacto económico en las industrias alimentarias. Aunque por lo general, con el paso del tiempo, estas pueden alterar composiciones químicas de los alimentos de distintas formas. El procedimiento en particular puede ser de dos tipos: el pardeamiento enzimático o el pardeamiento no enzimático. Los resultados del pardeamiento pueden ser deseados o indeseados. Esto va a depender mucho del tipo de alimento del que se va a tratar o a trabajar. El pardeamiento es extremadamente relevante para la industria alimentaria por su impacto en los valores nutricionales, tecnológicos y costos económicos. Los investigadores tienen especial interés en el estudio del control del pardeamiento, así como en los distintos métodos que más inhiben este proceso, lo cual en la última instancia supone disminuir la perecibilidad de los alimentos que aún no han sido vendidos en los comercios. El pardeamiento enzimático es una de las reacciones más notables que afecta a la mayoría de las frutas, verduras y mariscos. Estas reacciones modifican el sabor, color y valor económico de dichos alimentos. En general, se trata de una reacción química donde participan las enzimas polifenol oxidasa, catecol oxidasa y otras que catalizan la producción de melaninas y benzoquinonas a partir de fenoles naturales. El pardeamiento enzimático, o llamado también oxidación alimentaria, requiere la presencia del oxígeno. Se inicia con la oxidación de los fenoles por parte del oxígeno catalizada por la enzima polifenol oxidasa para dar quinonas, cuyo pronunciado carácter electrófilos causa una elevada susceptibilidad al recibir el tanque nucleófilos de otras proteínas. Estas quinonas luego son polimerizadas en una serie de reacciones que finalmente dan como resultado la formación de pigmentos de color marrón o melanosis. En la superficie de los alimentos, el grado de pardeamiento depende de la cantidad de polifenol oxidasa activas presentes en determinados alimentos. Pardeamiento no enzimático. Aquí existen dos formas de procesos de pardeamientos no enzimáticos, que vendrían a ser la caramelización y la reacción de Maillard. Ambos tienen velocidades de reacciones variables que están en función de la actividad. La reacción de Maillard es la reacción entre moléculas de grupo amino y carboxilo. Estos tienen que estar disponibles en un solo alimento con el aumento de temperatura. También tienen que estar presentes los carbohidratos y las proteínas. Hay que tener mucho cuidado con el tiempo que se cocina el alimento por la acrilamida, ya que este es un compuesto cancerígeno. Mientras más tostado esté el alimento preparado, mayor será el contenido de acrilamida. Los efectos negativos de las reacciones de Maillard es que va a disminuir el valor nutritivo, es decir, aquí se van a ver implicados los aminoácidos esenciales y vitaminas K y C. Además, los productos tóxicos contribuyen a la producción de otras sustancias tóxicas, es decir, a largo tiempo va a causarnos enfermedades cancerígenas. La caramelización se produce durante el calentamiento en seco y tostado de los alimentos con una alta concentración de hidratos de carbono. En pocas palabras, la caramelización es el proceso de eliminación del agua en un azúcar. Este proceso comienza con la fusión del azúcar a altas temperaturas, aproximadamente de 165 grados, seguido de la formación de espuma, a la que se le conoce como ebullición. En esta etapa, la sacarosa, el azúcar naturalmente presente en los alimentos, se descompone en glucosa y fructosa. Acto seguido, pasa por la etapa de condensación en la que los azúcares individuales pierden agua y reaccionan entre sí para deshidratarse y generar una serie de reacciones que producen ese sabor y color tan característico. Conclusión final del pardeamiento enzimático y no enzimático, podemos ver que en el pardeamiento enzimático las enzimas son las principales responsables del pardeamiento enzimático en los alimentos, mientras que en el pardeamiento no enzimático se presentan de dos formas, mediante la reacción de Maillard y la caramelización, siendo la reacción de Maillard quien necesita la presencia de un grupo amino y un azúcar como producto reductor, llevándose hacia cabo a medida que se incrementa la temperatura. Y finalmente la caramelización ocurre cuando los azúcares se calientan a temperaturas por encima de su punto de ebullición o de función. Bueno, por último les hablaré sobre el tema de fermentación en los alimentos. Para tener conocimiento de fermentación vamos a hablarle una pequeña definición sobre qué es.
Se llama fermentación a un proceso de oxidación incompleta que no requiere de oxígeno para tener lugar y que arroja una sustancia orgánica como resultado. Es un proceso de tipo catabólico, es decir, de transformación de moléculas complejas a moléculas sencillas, y generan energía química en forma de ATP. La fermentación consiste en un proceso de glucólisis, que es una ruptura de moléculas de glucosa para producir piruvatos, y que al carecer de oxígeno como receptor de los electrones sobrantes del NADH producido, emplean para ello una sustancia orgánica que debería producirse para así reoxidarse el NADH a NAD positivo, obteniendo así finalmente un derivado del sustrato inicial que se oxida. Dependiendo de dicha sustancia final, habrán varios tipos de fermentación. Este proceso fue descubierto por el químico francés Louis Pasteur, quien lo calificó como la vida sin aire y que puede ser llevado a cabo en ausencia del oxígeno o microorganismos como bacterias, protozoos, entre otros. En este proceso no intervienen ni las mitocondrias ni las estructuras vinculadas al proceso de respiración celular. A continuación les hablaré acerca de los tipos de fermentación que existen, describiendo cada una de ellas. Los principales factores que afectan a la fermentación son el pH, su temperatura, el oxígeno, aditivos tecnológicos inhibidores y la actividad acuosa. Existen 6 tipos de fermentación: fermentación alcohólica, acética, láctica, butírica, butanodiólica y propiónica. Fermentación alcohólica, llevada a cabo por las levaduras principalmente, producen a partir de ciertos azúcares una cantidad de alcohol, etanol, dióxido de carbono y ATP. Este es el proceso empleado para producir las bebidas alcohólicas tales como la cerveza y el vino. Fermentación acética, propia de las bacterias del género Acetobacter, transforman el alcohol etílico en ácido acético, o sea, el alcohol en vinagre. Es, no obstante, un proceso aeróbico, por lo que puede darse en los vinos expuestos al aire. La fermentación láctica es un proceso celular anaeróbico donde se utiliza glucosa para obtener energía y donde el producto de desecho es el ácido láctico. Este proceso lo realizan muchas bacterias llamadas bacterias lácticas, hongos, algunos protozoos, para obtener un producto final, como por ejemplo el yogur. Fermentación butírica es descubierta por Pasteur y consiste en la conservación de las glucosas en ácido butírico y gas. Esto último le confiere un olor típicamente desagradable. Es llevada a cabo característicamente por las bacterias del género Clostridium y requiere de presencia de lactosa para obtener un producto final como el queso y las mantequillas ácidas. Fermentación butanodiólica. Se trata de una variante de la fermentación láctica, llevada a cabo por enterobacterias que liberan dióxido de carbono y generan butanodiol, un alcohol incoloro y viscoso que sirve para la conservación de alimentos, mayormente de enlatados. Y la fermentación propiónica habla de que en este proceso interviene el ácido acético, dióxido de carbono y ácido succínico, y se obtiene de todos ellos ácido propiónico, una sustancia corrosiva con olor a ocre que ayudará a la proliferación del moho y algunas bacterias negativas que dañen al alimento, es decir, ayudan a la conservación del alimento. Como conclusión acerca del tema de la fermentación, podemos ver qué tan importante es este proceso, no solamente para mantener o conservar los alimentos, sino también para la generación o la creación de nuevos productos, como por ejemplo la elaboración de panes, la elaboración de yogures, la elaboración de quesos, de vinos, entre otros. Bueno, y como conclusión general de los temas ya hablados, se puede ver qué tan importante es cada proceso, ya que eso nos va a ayudar a poder saber elegir y distinguir tipos y tipos de colorantes, saber tener un buen conocimiento de manipulación y conservación de los alimentos, y además poder saber el proceso de la creación de un alimento nuevo o generado con la ayuda de bacterias gram positivas. Esperando de todo corazón sea de su total agrado, me despido. Hasta la próxima.